ok, las cosas están como están. Durante años, no se me ha ocurrido a mí hoy, el día de hoy publico una columna en La Razón, en donde digo que no solamente no creo en las encuestas, sino que no creo que las encuestas sigan siendo viables en el tiempo en el Perú. ¿Por qué razón? Por varias razones. Porque las encuestas son hechas primero preguntando por los candidatos. Una encuesta tendrá 1000, la otra tendrá 1500, área geográfica. La encuesta son por teléfono, esta cuestión de la pandemia las ha condicionado así. Después comienzan los simulacros, ¿no es cierto? Y los simulacros, sabe Dios cómo lo hacen, con errores de más o menos 2.8%. Y cuando yo les pregunto a los dueños de las encuestas o a los gerentes de las encuestas, ¿por qué no haces una encuesta que tenga 0.5? A mayor espacio geográfico o mayor cantidad, 5.000, es que es muy caro. Entonces las encuestas terminan siendo, desde mi punto de vista, un factor de distorsión, porque cada encuesta tiene su gerentito y el gerentito opina como mejor le parece, y después salen 5 analistas, que nadie sabe para quién trabajan, apoyando dicha encuesta. Esa es una mecánica que a mí no me gusta. Entonces, estoy tocando la puerta a una persona que ha hecho encuestas durante toda su vida, que es mi buen amigo Lucho Benavente, director de Vox Populi, que en esta circunstancia no ha hecho públicas encuestas, pero entiendo que se ha hecho internamente. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. Buenos días, Philip. A ver, yo soy de los que piensa, y debo ser de la microminoría, que no deberían publicarse encuestas en el último mes de campaña, en medios de comunicación masiva, y mucho menos que sean ellas base para el debate político o el análisis político, porque no confío en las encuestas por todo lo que nosotros conocemos. ¿Cuál es tu opinión con respecto al trabajo de tus colegas el día de hoy? Porque hay de todo como en botica en lo que a resultados se refiere. Philip, bueno, yo respeto mucho tu opinión porque como demócrata soy respetuoso de las opiniones en general, ¿no? Mientras esas opiniones no sean, pues, promover el terrorismo, el odio, ese tipo de cosas, todas las opiniones deben ser respetables para un demócrata. Coincido con eso. También comparto que de alguna manera hay un cuestionamiento a las encuestadoras que han cometido muchos errores en el pasado. A la vez debo decir que las críticas que se hacen a las encuestas básicamente son críticas de confianza o de desconfianza a las encuestas o vinculaciones o supuestas vinculaciones a intereses que pudieran tener, etcétera, ¿no? Eso lo debe aclarar cada encuestadora. Las críticas nunca son de orden metodológico, nunca he escuchado una crítica que cuestione la metodología de las encuestas, ¿no? Y algunas de las críticas también son interesadas. Alguien que se ve perjudicado por una encuesta se pica y ataca al encuestador, también ocurre eso. Bueno, hay muchas cosas, podríamos hablar mucho alrededor de las encuestas, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos hoy un panorama en el que en términos generales están coincidiendo las encuestadoras. Una fragmentación, un rango muy estrecho. Todas las encuestadoras entre el primer y el sexto lugar dan muy pocos puntos de diferencia. Todos los que están animando tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta, que pueden ser 6 o 8, están en un nivel muy bajo, en un rango pues de 6 a 12%, que en realidad es nada. Si consideramos que en la última semana, por efecto de los debates y de la definición que toman los indecisos, tenemos el antecedente, pues voy a poner algunos ejemplos. Lourdes Flores en una semana redujo 14 puntos la diferencia con Villarán, que al final ganó por unas cuantas décimas, o Enrique Cornejo subió 12 o 14 puntos, o el año 2002 Jaime Salinas subió 14 puntos por efecto del debate, y muchos otros ejemplos. Vemos que esta inestabilidad del sistema de partidos, que no es un sistema, dicho sea de paso, en el Perú, la falta de militancias orgánicas, etcétera, da mucha volatilidad a los comportamientos electorales de una ciudadanía que tiene muy poca educación, en términos generales, muy poca cultura política. Hoy tenemos un rango muy estrecho, mucho menor a la cantidad de puntos
que puede variar un candidato de una semana a otra en esta volátil, voluble conducta electoral de los peruanos, ¿no? Entonces, a ver, las distorsiones también van, de hecho que coincido en que las encuestas pueden distorsionar el escenario electoral. Yo creo que no se debe publicar encuestas si no es hasta los últimos 4 meses de la elección, porque lo que hay antes es un escenario ficticio. Eso pasó ahora. Forsyth estaba en carrera, los demás no, y entonces estaba arriba. Pero sin competidores, porque no existía un escenario competitivo. Entonces el resultado era artificial. Luego no hay una caída de Forsyth, porque él nunca estuvo arriba, porque se le puso 30 puntos cuando no tenía un escenario competitivo. Pero por esa razón yo creo que... sí pensamos muy parecido. O sea, digo, el que quiera hacer una encuesta, como el caso de la gente que se la ha mandado a hacer a Voz Populi, que yo no estoy diciendo que no hay libertad de empresa, yo puedo gastar mi dinero en lo que se me da la gana y te puedo contratar a ti, o a Ipsos Apoyo, o a Datum, lo que sea. Para mí el problema es que cuando hay una encuesta de un medio de comunicación, este medio de comunicación presenta evidentemente al que ha hecho la encuesta, el cual a la vez es analista político, a la vez trabaja para el Estado, ¿no es cierto? Y a la vez el señor, después de que cuelgue el teléfono, salen una serie de señores que normalmente comentan atribuyéndole veracidad a lo que ha dicho, porque están en el medio, pues no van a salir a decir, ¿sabes qué? No me parece lo que dice tu encuesta, porque es un número... Y además, para complementar lo que dices, ese medio de comunicación podría tener también intereses políticos, una agenda política, comercial, empresarial, y hacer una gestión de intereses. Y entonces con eso terminamos de completar el panorama, ¿no? Entonces, por ese motivo es que la responsabilidad no estaría solo en las encuestadoras, también en los medios que contratan a las encuestadoras. Por eso es que yo siempre digo que debe haber un código de ética que saquen los medios y las encuestadoras y sea público, y que se cumpla ese código de ética, que sea algo más que un saludo a la bandera, que sea un referente para poder contrastar las encuestas. Respecto a la prohibición de encuestas en la última semana o el último mes, ahí hay un riesgo. Imagínate prohibimos las encuestas. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Primero, en el reino de la piratería que es el Perú, van a proliferar las encuestas Bamba, Philip, y de una manera increíble, y sacan tu logotipo, y a nosotros ya nos ha pasado en Voz Populi, falsifican un montón de encuestas y sacan de internet nuestro logotipo, y eso prolifera. El Perú es un país muy pirata, lamentablemente. A veces yo decía, en el escudo peruano, uno de esos 3 o un cuarto símbolo debe ser el símbolo de un pirata. Es un país muy Bamba, lamentablemente. Van a falsificar demasiadas encuestas y eso va a circular en internet, y ahora ha aumentado por efecto de la pandemia el acceso a internet con la gente que está Lucho, en casa. Pondría una encuesta de Voz Populi Trucha, Voz con Z y con B grande, y Populi con doble P y con H, o lo que tú quieras. Pero el problema acá es que, y digamos claramente, son los medios grandes, las televisoras grandes, el que tienen a su opinólogo de por medio con su... no corazoncito, son esas mismas encuestas, trabajan para los partidos. Y digamos, estamos repletos de analistas políticos que trabajan para ONGs que reciben fondos del Estado. Desgraciadamente se ha prostituido eso. Y hay gente que sale, a ver... Ipsos Apoyo, por dar un ejemplo, o Datum, o CPI, ¿no le hacen encuestas a ministerios o a organismos públicos descentralizados? O sea, te van a decir estos señores que presentan una encuesta a favor o en contra del presidente de la República, ¿no es cierto?, que reciben fondos de la PCM. Ponte a pensar, ¿por qué no hay una nueva encuesta que hable de la popularidad, ¿no es cierto?, de la señora Macetti, o del señor presidente, o de la señora Bermúdez? ¿No te has dado cuenta que en las últimas 3 semanas no hay ninguna encuesta que hable de estas 3 grandes, por decir entre comillas, de la situación del señor Sagasti en Palacio de Gobierno? Claro, hay un juego de intereses, pero a eso hay que responder. Philip, me extraña que frente a eso no haya una contrapartida, no haya mecanismos de la sociedad civil, polos de organizaciones que hagan otras encuestas que le pongan contrapeso. Estamos en el libre mercado. Entonces nos quejamos de encuestas, pero no hacemos encuestas que respondan a esas encuestas que cuestionamos. Y eso también es una falla de este lado del muro, Philip.
Entonces yo creo que también hay que reaccionar en ese sentido dentro del libre mercado, ¿no? Sí, definitivamente con que más mecanismos de transparencia. La labor que hace el Jurado Nacional de Elecciones en la supervisión de encuestas, en la regulación de encuestas, con un reglamento que ya está en la quinta, sexta versión desde el primero que se hizo hace unos 20 años más o menos, es una labor bastante eficiente, ¿no? O sea, controlan mucho todo el sistema de la información que se envían, pero hay cosas que van a escapar al jurado. Si yo quiero hacer las cosas de manera deshonesta, voy a hacer trampa en la información que le mandé al jurado, y el jurado va a ver que la información que le he mandado va a ser consistente, pero la trampa está hecha antes de. Es muy sencillo. Entonces, que prohíban la difusión pública de las encuestas, murió la flor un mes antes. El que quiere hacer lo que se le da la gana, publicar en internet, por Facebook, por Twitter, por YouTube, lo que sea, pero un medio grande no va a poder tener analistas haciendo esto para que no se preste a ello, porque como tú y yo sabemos, todo está muy apretado. Habrán unos que tienen un porcentaje mayor o menor, pero se va a definir esto en las próximas 2 semanas, como siempre ha sido además. Como siempre ha sido además. No va a haber nada nuevo bajo el sol desde el punto de vista de la manera como los peruanos toman sus decisiones. ¿O ha cambiado la idiosincrasia del peruano? no, claro, va a ser a última hora como siempre, pero el Perón es de última hora para todo, ¿no? Si hay un nuevo plazo para actualizar los brevetes, la licencia de conducir, la mitad de peruanos van a esperar el último día. Así somos los peruanos, somos una cultura de última hora, y al final nos quejamos de las colas, del mal servicio, y simplemente se nos ocurre ir a última hora y crear problemas, ¿no? Entonces, sí, de hecho, ¿no? Ahora, yo creo que todo el sistema político está fallando. El tema de las encuestas es parte del sistema político. Por otro lado, mire esta fragmentación. ¿De qué reforma política estamos hablando? ¿Cuál es el resultado de esta reforma política si tenemos 18 candidaturas en un país donde además hay un Congreso ultra fragmentado, y vamos a tener una nueva representación totalmente fragmentada, y quien sea elegido no va a tener un respaldo político en el Congreso y estará al borde de la navaja permanentemente por una vacancia por incapacidad moral? La famosa, como dice, la consolidación de los partidos políticos cuando presentamos entre los candidatos presidenciales a una serie de vientres de alquiler marcadamente improvisados, ¿no es cierto? No uno, tienes un ramillete, ¿no es cierto? Tú le preguntas a cada uno de los candidatos presidenciales por los años de militancia en su partido y no hay, mira, ni 5 que te puedan decir tengo 20 años en este partido, tengo 10 años en este partido. Ni sí, 5, es cierto. Todos han llegado en paracaídas. Hay que avanzar con las reformas. Hay una parte que compete al Estado, pero no lo entiendo como la parte interesada de Martín Vizcarra, que dirigió una reforma política, una reforma del sistema electoral por un interés personal de protagonismo político y de beneficio de popularidad, y no le importó nada más que eso, igual que hizo con la pandemia, etcétera, ¿no? Tenemos que cambiar desde el Estado, desde el Congreso, pero creo que también desde la sociedad civil. Los partidos tienen que cambiar. Esas prácticas hereditarias, esas prácticas vitalicias, perpetuas, de líderes históricos, eso destruye los sistemas partidos. No hay un sistema de alternancia, que el propio sistema partidario conduzca hacia eso, y que es lo que permite la supervivencia de los partidos y la renovación de los partidos en el mundo. Y también desde el sector privado, yo creo que tiene que haber, y presionemos para que exista un código de ética de encuestadores y medios de comunicación mancomunado, que se someta a la opinión pública, que se discuta, que se apruebe y que oriente las encuestas en el futuro, y que se fiscalicen a partir de un código de ética también adicional a los mecanismos de control, de regulación del Jurado Nacional de Elecciones en el caso de encuestas electorales. Correcto. Muy amable con nosotros, Lucho Benavente. Muy amable. Gracias. Buenos días, Philip. Muchas gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato, Perro,
Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,